Hola, 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 hola a todos, sean bienvenidos una vez más a su canal Todo Mining. Muchísimas gracias por suscribirse, por comentar y por darle me gusta a los videos. Compártanlos para que se difunda el conocimiento y más personas puedan beneficiarse del mismo, y de esa forma yo poder conseguir también 1000 suscriptores para monetizar mi contenido y así poder sostener mi canal y dedicar más tiempo, mucho más tiempo, para crear más videos, porque tengo muchísima información por compartir. Vamos a continuar con el tutorial Fundamentos de Programación con Python y empecemos. Bueno, ahora tenemos el tema entrada y salida de datos. Los programas necesitan capturar, presentar, almacenar y recuperar información, algo que ya están familiarizados, quizás consciente o inconscientemente, porque capturan cuando la persona digita algo, cuando escribe algo, presentan cuando se lo muestran por pantalla, se almacenan cuando se graba como un archivo y se recupera información como cuando se abre un archivo. Pero a eso vamos. Los usuarios pueden interactuar con los programas mediante interfaces de texto o interfaces gráficas. Interfaz de línea de comandos. Las interfaces de texto despliegan información en la pantalla y la capturan desde el teclado. Para realizar operaciones de entrada y salida de texto, supondremos que existe una biblioteca proporcionada por lenguaje texto.big con funciones para escribir texto a la pantalla y capturar datos desde el teclado. Vamos a ver primero las funciones o las subrutinas para poder tener más claro. Vamos a tener una subrutina que se llama nueva línea, que termina la línea actual y coloca el cursor de la pantalla al inicio de la línea siguiente, como cuando se da enter. Tenemos otra subrutina que se llama desplegar en pantalla, que recibe una cadena de texto. Va a mostrar en pantalla el texto especificado en el parámetro texto a partir de la posición actual del cursor. Por eso se ayuda de esta subrutina que se llama nueva línea. Y tenemos la subrutina leer texto, que también devuelve un tipo de dato cadena, que activa el modo de captura de datos en la interfaz de texto y regresa a una cadena de caracteres, pero con los caracteres digitados por el usuario. Para eso, porque lee texto. La ejecución del programa se suspende en ese punto y se reinicia cuando el usuario indica que ha terminado de escribir al usar la tecla de retorno Enter. O sea, escribe lo que va a escribir y le da Enter. Veamos con un ejemplo para que quede más claro. Aquí vemos esta línea de instrucción que dice cargar y se carga la biblioteca es texto.big. Se declaran dos variables, una de tipo cadena, una que se llama texto del nacimiento y otra que se llama texto del actual. Quiere decir texto del año de nacimiento y texto del año actual. Tres variables de tipo de dato entero, que son nacimiento, donde se va a guardar el año del nacimiento, actual, donde se va a grabar el año actual, y la edad, donde se va a guardar la edad de la persona. Entonces aquí usamos esa función o subrutina que se llama desplegar en pantalla, y se le dice al programa que muestre por pantalla escriba año de nacimiento, y eso es lo que vemos aquí, escriba año de nacimiento. Entonces viene y se le da leer texto, que lea texto. La función leer texto es para poder capturar lo que el usuario escribe. En este caso, en el ejemplo, se ve que escribe 2000 y ese 2000 se le asigna a texto del nacimiento, que si ya nos damos cuenta es de tipo cadena, es decir, recibe todo eso como cadena de caracteres. Y sería que texto del nacimiento va a tener el valor de 2000, pero como vamos a hacer una operación matemática, necesitamos guardar ese valor que ingresó el usuario en una variable de tipo dato entero, que por eso tenemos aquí nacimiento, y hacemos una conversión de texto a entero, lo que se captura en texto del nacimiento, que es lo que escribió el usuario, en este caso 2000. Se le da una nueva línea para que muestre la siguiente línea, y aquí le decimos que muestre por pantalla escriba año actual. Entonces asimismo lee de texto 2016, se le hace una conversión de texto entero de lo que escribió, que en este caso es 2016, y tenemos que en la variable actual está 2016. Para saber el nacimiento sería restar actual menos nacimiento, y eso se guarda en la variable edad. Se da una nueva línea para que lo muestre en la siguiente línea, se despliega en pantalla tu edad es, y se convierte de entero a texto porque ahora es al revés. Como lo tenemos en entero,
Ahora hay que mostrarlo en texto, en cadena de texto. Entonces hace una función, cambio de entero a texto de la variable edad y se muestra en la pantalla. Y el resultado sería: tu edad es 16. Eso es lo que tenemos con lo que es interfaz de línea de comando. Ahora tenemos la interfaz gráfica de usuario. Las interfaces gráficas representan los objetos a manipular de forma pictórica en la pantalla mediante iconos o imágenes. Las interfaces gráficas funcionan monitorizando las acciones de los usuarios y ejecutando acciones como respuesta a esos eventos. Es decir, lo que acabamos de ver, pero ahora esa interacción que se tiene con el programa, interacción usuario-programa, ahora ya no lo vemos tanto como línea de comando, sino que lo vemos, como dice aquí, en una interfaz gráfica. Por ejemplo, ya no te pide así a secas escriba el año del nacimiento o escriba el año actual, sino que te va a demostrar un formulario donde hay una caja de texto donde tú puedes ingresar ese valor y al lado hay una etiqueta que te dice ingrese año de nacimiento. Y luego ya no tienes que dar enter, sino que simplemente tienes un botón que te va a decir calcular. Comienzas a interactuar con esos eventos, pero ya a través de una interfaz gráfica. Interactúas ya con imágenes, botones, iconos y todo eso, etcétera. Lo cual ustedes ya están muy acostumbrados a eso. Tenemos ahora una estructura que se llama archivos, que nos permiten almacenar la información en dispositivos de almacenamiento secundario y recuperarla posteriormente. También están acostumbrados a eso cuando usan Word, escriben algo y eso. Vamos a ver eso, un documento. Vienen, escriben un documento y una vez que ya lo van a cerrar le dan grabar y se guarda en el disco duro. Las operaciones más frecuentes con archivos incluyen abrirlos, leerlos, escribir en ellos y cerrarlos. Cosas, como les digo, ustedes ya están muy acostumbrados. Entonces los archivos de texto se pueden considerar secuencias de líneas de texto terminadas en un cambio de línea. Supondremos que existe una biblioteca proporcionada por el lenguaje que se llama archivos.bit con funciones para leer y escribir archivos. Y aquí estaría. Tenemos una función que se llama abrir archivo, que recibe el nombre del archivo de tipo cadena y tiene un modo de uso. Retorna un entero. Es decir, para poder usar un archivo primero es necesario abrirlo. Se debe especificar el nombre del archivo a abrir, así como el tipo de operación que se desea realizar con el archivo. Eso ya hablando a nivel de la codificación del programa. La operación puede ser leer contenido, escribir texto o añadir contenido al final. Si se abre un archivo para escribir, su contenido se pierde y se reemplaza con el contenido nuevo. Eso hay que estar muy pendiente de eso. La función regresa un entero que sirve como identificador de archivo. Hay otra subrutina que se llama leer línea de archivo, que retorna un tipo de dato cadena y recibe un entero, un entero que es un identificador de archivo. Si se abre un archivo para leer, se puede usar la función de lectura de líneas para recuperar su contenido. La función regresa todo el texto presente desde el inicio del archivo hasta el primer indicador de final de línea. Antes de regresar el resultado, la función guarda un indicador o puntero a la posición del último carácter recuperado. O sea, esto de aquí es que va a leer línea por línea del archivo que se está abriendo para leer. Tenemos ahora la otra subrutina que tiene sentido, que sería escribir línea en archivo. Entonces, si se abre un archivo para escribir o agregar contenido, se puede usar la función de escritura para agregar cadenas de texto al final del archivo. Y tenemos también, ahora si tenemos una subrutina de abrir archivo, va a haber una subrutina de cerrar archivo, que una vez que se ha terminado de leer el archivo o de escribir en él, se debe cerrar para que el sistema operativo lo ponga a disposición de otros programas y para asegurarnos que todo el contenido agregado ha sido escrito en el disco. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos que cargamos las bibliotecas necesarias, que sería cargar archivos.bit, cadenas.bit y texto.bit. Va a haber una variable de tipo cadena que se llame nombre del archivo, una variable archivo abierto que de tipo entero, la cadena línea actual para poder leer cada una de las líneas del archivo y una variable lógico o lógica que se llame más líneas, que sirve para saber si hemos llegado al final del archivo. Entonces aquí se da una nueva línea y se va a mostrar en pantalla cuál es el archivo que desea leer. Entonces va a poner el nombre del archivo y se va a guardar en la variable de nombre del archivo. A más líneas se le va a dar el valor de verdadero. Se parte de que aún hay líneas por leer. Entonces a archivo abierto se va a dar el resultado de la función o de la subrutina abrir archivo con el nombre del archivo que ya ingresó el usuario y se le da el modo de uso. Se lo abre el archivo para lectura, para leer.
Entonces se da nueva línea y se va a mostrar en pantalla inicio del archivo. Luego una nueva línea y aquí se hace un bucle con mientras, en donde se va invocando la subrutina leer línea de archivo del archivo y va viendo la línea y se la va mostrando hasta que llegará un momento en que va a preguntar si el largo de cadena o la longitud de cadena de la línea actual es igual a 0. Eso es para saber si que llegó a la última línea. Si ya la línea que está leyendo es igual a 0, su longitud de caracteres, eso quiere decir que ya llegó al fin de archivo. Y hasta cuando llegue en ese momento, entonces es falso y va a salir de ese bucle, y ya va a dejar de mostrar y va a salir de esa repetición y va a mostrar el fin del archivo y va a cerrar el archivo. Es decir, en pantalla vamos a ver inicio del archivo, las líneas que contiene el archivo y fin del archivo. Cierra el archivo y ahí se acabó todo. Entonces eso es lo que tiene que ver con la programación de lecturas de archivo, que ya cuando entremos en Python lo vamos a ver, va a quedar claro, vamos a ver cómo se codifica. Pero ahí está el pseudocódigo y se entiende. Y hemos llegado a la parte polémica del video. La parte polémica del video, eso no puede ser. La parte en que ustedes se han de preguntar, ¿por qué este loco me pide a cada rato que me suscriba? Pues tú que me estás escuchando, déjame decirte que no sabes cómo es eso, March. Yo soy el que tiene que crear el video y romperse el alma. Y no estoy fuera de lugar, tú estás fuera de lugar. Todo el maldito sistema está fuera de lugar. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? Tú no puedes manejar la verdad, porque cuando se levanta la mano para tocar la cara de lo que fue tu mejor amigo y es un montón de basura, uno no sabe qué hacer. Olvídalo, March. Esto es el barrio chino. Jaja. Suscríbanse, solo háganlo. Éxitos en todo y como siempre, pásenla bien.